Dios les bendiga, les saluda Amerto Guzmán. Bienvenido al segmento titulado ¿Qué piensas tú? Este es un espacio para pensar, meditar y reflexionar. Recuerda, las emociones son reales y tocan el corazón y posiblemente hasta el alma. Hoy les quiero compartir un tema muy interesante, un poco extenso, posiblemente controversial para algunos. Depende del punto de vista que tú lo quieras ver. El tema se llama la iglesia. Hay muchas cosas que hablar de la iglesia, pero comenzaré cómo se escribió esta historia hace más de 2000 años, si podemos empezar hablando de lo que es la iglesia primitiva, donde vino un Salvador llamado Jesucristo, que vino a establecer su iglesia, donde también llamó a personajes como fueron los apóstoles y seguidamente a muchos de aquellos que se dispusieron a llevar el mandato que él trajo, su llamado, para que tú puedas concientizar, marcar la diferencia, porque si tienes conocimiento, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, pero hubo un hombre, inducido posiblemente por una mujer, imagino que ya se sabe en esa historia, en el cual fueron confundidos por el enemigo, llamado el diablo, Satanás. Ahí se quebrantó toda posibilidad de una estrecha relación con nuestro Creador, nuestro Dios. Pasaron los años y después vino nuestro Salvador. Como se los dije antes, como les digo, la iglesia es un tema bastante extenso. Si vamos a hablar de la actualidad, de cómo están conformados en estos tiempos la iglesia, déjeme decirte algo. Bueno, quiero tocar dos temas muy interesantes e importantes y me gustaría que le pongas atención. Tocaré sobre en la iglesia existe religión como también relación. En este tiempo se han apoderado muchos de aquellos que dicen ser cristianos, evangélicos y de otras denominaciones, pero que han comercializado lo que se dice ser la iglesia. Déjame decirte, la iglesia no son cuatro paredes, no es un edificio de concreto, de hierro o de cualquier material que haya sido construido. Ese es un templo. Como también a nosotros nos pueden llamar un templo humano, donde puede morar el Espíritu Santo. La iglesia está conformada por miembros humanos, por personas. Esos son verdaderamente quienes conforman la iglesia. Ahí hay designaciones y pues tú te puedes dar cuenta donde se conforma una iglesia, donde hay pastores, evangelistas, misioneros, hay ujieres, hay colaboradores, cuerpo oficial, diáconos, ministros, cantantes, ministerio de alabanza y muchas cosas más. Como les digo, quiero ser un poco breve y establecer estos dos puntos porque después seguiré con este tema. La iglesia es un tema muy extenso. Aquí tengo algunos escritos y decían esto. Este tema es extenso, posiblemente controversial, pero encierra muchas verdades que te ponen a meditar e incluso a alegar, discutiendo quién tiene la razón, imponiendo ideas e ideologías, creencias terrenales con dogmas, costumbres y religiones creadas y fundadas por el ser humano, cual quiere imponer su propia fe en su manera de ver las cosas, aunque no sea basada en la palabra de Dios. Eso es lo que te comento de un inicio. Si tú tienes el conocimiento, vino Jesús a morir por ti y por mí, por toda la humanidad, a salvarla de aquel descalabro en el cual nos metió un hombre llamado Adán. No puedo culpar a la mujer, a Eva, porque se supone que la cabeza es el hombre, ¿verdad? Me disculpan, verdaderamente
ese ser tan maravilloso que creó Dios como es la mujer. Pero quien le designó Dios fue al hombre, la cabeza. Por eso puedo decir, fue Adán el que cometió verdaderamente, el que tomó la decisión de cometer el pecado. De antemano te digo, nosotros los seres humanos a veces nos preguntamos por qué se nos hace tan fácil cometer pecados, cometer errores, por qué se nos apega más fácil lo malo, porque dentro de nosotros llevamos un virus llamado pecado incrustado en nuestra sangre, que envuelve todo nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro corazón. Si ustedes saben de dónde bombea la sangre, del corazón, ¿verdad? Entonces, así se puede saber o darte cuenta por qué a nosotros se nos pega más fácil lo malo. No sé si te has preguntado, pero quiero continuar con respecto a que la iglesia. ¿Cómo está en este tiempo la iglesia? Pero quiero definirme a ti, que me estás escuchando, que me digas qué piensas tú sobre ello, pero pon atención para que puedas darme tu opinión. Como te dije, quiero tocar dos puntos muy interesantes, entre cuál es la religión y qué es una relación. Vamos a empezar y miren lo que define qué es una religión. Es un conjunto de creencias o dogmas acerca de la divinidad, de sentimientos, de veneración y temor hacia ella, de normas morales para la conducta individual y social, de prácticas y rituales, principalmente la oración y el sacrificio para darle culto a la divinidad. ¿Qué es una relación? No sé si estás poniendo atención. Esto existe desde los tiempos antes. Si tienes, como te digo, vas a la Biblia, entre los cuales, ¿por qué una religión no es tan conveniente? La religión se viene practicando desde tiempos atrás. ¿Qué era lo que se practicaba en los tiempos del reinado de Egipto, de Babilonia, de los romanos? Aún en estos tiempos existen muchas religiones donde dice, hacen rituales, hacen oraciones, y no solamente a nuestro Dios, a nuestro Creador. Cada quien define y designa a quien le quiere adorar, a quien le quiere orar, a quien le hace esos rituales. Quiero que tengas muy en claro qué Dios pide de ti. Dios pide fidelidad. Dios pide que creas en Él, que confíes en Él, que tengas la oportunidad de conocerlo. Él te ha abierto las puertas. Dios no pide relación. Nadie se salvará. Dios no vino a predicar, nunca mandó a su Hijo Jesucristo a predicar de una religión. Vino a ganarse aquello que se había perdido. Vino a morir, sacrificó su vida, tan duro que fue. Yo me pregunto, ¿alguno de nosotros estará dispuesto a entregar su hijo para salvar al vecino, al alcalde, al presidente o a personalidades así? Lo dudo, pero Jesús sí lo hizo, por amor a ti y por amor a mí. Por eso no te confundas. Lamentablemente anda mucha gente metidas en religión. No sé si por qué son confundidos con la manera de aquellos seres, principados religiosos, que, como decía aquí, la designación de qué religión, de aquellos líderes que quieren imponer la fe o sus creencias, esos dogmas que les meten a la humanidad. Y lamentablemente, como les decía, el pecado atrae más fácil lo malo. Y hay una gran confusión con lo que es iglesia y lo que es religión. No te confundas. Yo no vengo a criticar o a señalar, porque hay muchas sectas religiosas. Solo quiero que medites, que pienses y reflexiones. ¿Estoy verdaderamente en la iglesia, haciendo lo correcto, siguiendo la palabra de Dios, lo que Él me pide?
Por eso es muy importante que estudies la Biblia. Es bueno escuchar los predicadores, aquellos siervos que Dios ha llamado para predicar el Evangelio. Pero, te lo digo, debes de leer la Biblia. Debes de asegurarte que lo que están hablando ahí, los consejos, las prédicas, van conforme a la palabra del Señor. Que las normas que han impuesto en estas congregaciones, en estas iglesias, en estas religiones, en estos dogmas, vayan apegados a lo que es la palabra del Señor. Dios dejó una escritura. A veces no sé por qué, no entiendo. Y he tenido la oportunidad de estar en el extranjero, he visitado muchas congregaciones. Tuve el privilegio, y le doy gracias a Dios, de crecer en el Evangelio, de aprender mucho. Pero yo no me edifiqué en una religión, sino en tener el privilegio de conocer Jesucristo, mi Salvador, mi Señor. Por eso paso al punto número 2, que es una relación. ¿Qué es una relación? Definamos qué significa o qué quiere decirnos lo que es en realidad una relación. Porque hay que definir en realidad qué significa una relación. Ya les expliqué en realidad qué significa, ¿verdad?, lo que es una religión. Porque muchos en las iglesias siguen más una religión que tener una relación con Dios. Miren lo que significa una relación. Voy a hablar de una relación en común. Una relación es una conexión, es un trato, una comunicación de alguien con otra persona. Es el intercambio y los vínculos emocionales, sociales o interpersonales que las personas establecen con los demás, incluyendo familiares, amigos, parejas, compañeros de trabajo y consigo mismo. Una relación es eso, si tú lo quieres ver de ese punto de vista. Y ahí te puedes definir tú. Ahora quiero decirles que es tener una relación verdadera con Dios. Miren también lo que dice eso. Una relación verdadera es aquella que se edifica en la verdad, el amor y la fidelidad de Dios. No se trata solo de emociones o afinidad, sino de compromiso, obediencia y propósito eterno. Las relaciones humanas florecen cuando nacen de una relación sólida con Dios. Si me estás entendiendo, porque muchos decimos que creemos en Dios. Hay un mandato que uno debe de hacer. Primeramente dice: el que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. ¿En quién debes de creer? En Dios. ¿Pero por medio de quién? De Jesucristo. Pero siempre me he preguntado, ¿qué tipo de relación tienes tú con Dios? ¿Verdaderamente solo lo buscas cuando estás en esos momentos difíciles? Cuando estás con enfermedades, con problemas económicos, problemas sociales y aquellos que tú no puedes solucionar. Verdaderamente, y lo haces bien, porque Dios sí te puede ayudar. Pero después de que Dios te soluciona, porque si es su voluntad lo va a hacer, y si se lo pides de corazón, ¿qué tipo de relación tienes verdaderamente con Él? Porque yo he visitado, como les digo, muchas congregaciones y he visto tantas cosas que más adelante lo voy a decir, definiendo qué es en verdad la iglesia en este tiempo. Aquellos relajos, se pueden decir, aquellas mentes que van por otro lado, que no van siguiendo o enseñando verdaderamente la palabra del Señor. Aquí, como habla de las emociones, hay muchos emocionalistas, aquellos que consideran o piensan que de verdad están haciendo lo correcto, pero debes de analizar, pensar, ¿cómo está mi relación con Dios? ¿Verdaderamente estoy en obediencia?
Porque ahora veo más que se quieren exhibir y muchos de los miembros caen en eso de querer agradar o llenarle el ojo al pastor, al ministro, a aquel que está al frente, a los que tienen alto mando, y pocos se enfocan en tener una verdadera relación con Dios. No solo es asistir a una iglesia, a un templo, sino cómo está tu relación con Dios por la mañana, a mediodía, por la tarde. ¿Cómo llevas tu relación con tu familia? ¿Qué testimonio das en la sociedad, con tus compañeros de trabajo? Todo eso marca y define cómo está tu relación con Dios. Porque Dios es lo perfecto. Es aquel ejemplo perfecto de cómo tú te debes de comportar y cómo puedes representar y hacer ver que eres un verdadero cristiano. No con religión, sino teniendo una verdadera relación. Porque muchos en todo tiempo decimos, ay Dios mío. Mencionamos a Dios por costumbre, no porque tenemos una verdadera relación con Él. Y dime, ¿tú qué piensas? ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Vives en una religión o en una relación con Dios? Debes de definirte, porque muchos andan jugando a ser cristiano, a la iglesia. Y me da tristeza. En lo personal, te digo, muchos de aquellos que dicen ser ministros de Dios llamados, confundiendo a las personas. Y esto sé que lo verán en muchos lugares. Algunos me van a contradecir con lo que estoy diciendo. Pero yo solo te pido que reflexiones, que medites, que no tanto es lo que yo estoy diciendo, sino te mando a que busques en la Biblia qué Dios quiere de nosotros, qué es la relación que Dios quiere para con nosotros. Dios envió a su Hijo, ese sacrificio que hizo, ¿lo valoras? Que vino a morir por ti, por amor a la humanidad. ¿O solo lo buscamos cuando lo necesitamos? ¿Qué ejemplo estamos dando? ¿Jugando al ser el buen cristiano? ¿O que nos vea el pastor? ¿O los diferentes líderes que están en estas congregaciones? No te confundas. Hay una palabra bien cierta en la Biblia. Muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. ¿Entre cuáles tú te consideras que estás? Estamos viviendo tiempos. Yo escucho desde hace tiempo, desde que escuchaba a mis abuelos, la venida del Señor está cerca. No te definas tanto por eso. Es importante que tengas ese conocimiento, pero es más importante cómo está tu vida con Dios, cómo está tu relación. Porque hay una cosa que no debes de olvidar: la muerte te puede sorprender en cualquier momento. Y ese no te anda preguntando qué edad tienes, qué categoría, qué posición en la sociedad tienes. Porque el dinero ni tu estatus social te va a definir. Por eso te digo, Dios es tan misericordioso que Él pone el sol para todos, para buenos y malos, para todo aquel que quiera decidir tener una bonita relación con Él, no una religión. No te enfoques en esto. Mira algo muy especial que encontré aquí en la Biblia, y lo puedes encontrar en San Juan, capítulo 3, versículo 16 y 17. Un versículo muy reconocido para todos, y el que no lo ha escuchado, pues aquí se lo comparto. Dice la palabra del Señor: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero miren lo que sigue, qué importante es. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Es lo que te digo. ¿Y cómo lo puedes conseguir? No con una religión, sino con una relación con Jesucristo. Date esa oportunidad.
A veces renegamos de nuestra propia vida, de nuestra familia, de tantas cosas, de todo lo malo que nos sucede en nuestro caminar en la vida. Pero Dios te hace tan fácil que lo único que quiere Él es escucharte, que digas, ven a mí, Jesucristo, quiero conocerte, quiero darme la oportunidad de tener una relación contigo. Eso es lo que pide Jesucristo. Porque si quieres llegar al Padre, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre si no es por mí, dije Jesucristo. Te pueden predicar muchas cosas, incoherencias o estatus basados en sus propias creencias, en su propia fe, algo otro tipo. Y esto es lo que predica la religión. Pero yo lo único que te puedo decir es, busca una relación con Dios. ¿Y cómo lo puedes hacer? Buscando a Jesucristo sobre todas las cosas. Ha sido un placer para mí compartir este tema contigo. Me falta, este es el principio. Pero me puedes seguir, como te dije. Para mí es un placer si tú quieres un consejo. Sígueme en las redes sociales, en este canal de YouTube, o sea, en Facebook o en TikTok. ¿Cómo? ¿Qué piensas tú? Gracias por tu atención. Espero te ayude en mucho. Y escríbeme o da tu comentario. ¿Qué piensas tú? Es un privilegio. En mí tienes un amigo, y si quieres un hermano en Cristo, lo único que tienes que hacer es aceptar a Jesucristo. Dios te bendiga. Hasta luego. Ha sido un placer.